Me senté frente a mi nuera en esa sala de conferencias y hice algo que había pasado casi 2 años preparando. Le hablé en chino. Su rostro se puso blanco porque Lisa no tenía idea de que yo entendía cada palabra que había estado diciendo durante meses. Cada llamada telefónica, cada conversación susurrada, cada plan que pensaba que era secreto. Me miró como si acabara de sacar un arma. Y de alguna manera, lo había hecho. Has estado espiándome, susurró. Lo que no sabía era por qué. ¿Por qué una mujer de 68 años pasaría casi 2 años aprendiendo en secreto un idioma entero? ¿Por qué lo había ocultado de todos, incluso de mi propio hijo? ¿Por qué había escuchado sus conversaciones y no había dicho nada hasta ese momento? Pero cuando finalmente me dijo la verdad, cuando la rabia y el dolor salieron a borbotones, cuando descubrí quién era realmente y que había estado planeando hacerle a mi hijo, a mi empresa, a todo lo que yo había construido, entendí algo terrible. Mi nombre es Joe Spencer y esta es mi historia. Pensé que finalmente había descubierto cómo leer a las personas. 40 años construyendo un negocio de la nada te enseñan esa habilidad. O al menos yo creía que sí. Aprendes a detectar a los mentirosos, a los tramposos, a los que sonríen mientras tienen las manos en la caja registradora. Pero estando en mi oficina en el 3er piso del edificio que compré con mi primera ganancia real, viendo la lluvia de Seattle correr por las ventanas, no podía quitarme la sensación de que había pasado por alto algo importante. Algo sobre mi nuera. Lisa Wang llevaba casada con mi hijo Andrew 2 años. Se conocieron en Spencer Company hace 5 años cuando ella empezó en nuestro departamento de contabilidad. Salieron durante 3 años antes de la boda. Y todo ese tiempo me dije a mí misma que me gustaba. Era inteligente, organizada, siempre puntual. Le llevaba café a Andrew por las mañanas y se reía de sus chistes durante los almuerzos de la empresa. Pero había momentos, pequeños, en los que su sonrisa caía en el segundo en que pensaba que nadie la estaba mirando. En los que sus ojos se volvían planos y fríos antes de volver rápidamente a la calidez. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Esa mañana, bajé a la oficina de Andrew con los informes trimestrales bajo el brazo. Su puerta estaba entreabierta, y pude oírlo al teléfono, su voz fácil y relajada. Cuando me vio, me hizo señas para que entrara y terminó la llamada. Buenos días, mamá. Se levantó y tomó los informes, dejándolos en su escritorio sin mirarlos. No tenías que traerlos tú misma. Podría haber subido yo. Necesitaba estirar las piernas. Me senté en la silla frente a él y lo vi acomodarse de nuevo en la suya. Mi hijo, 38 años, alto como su padre, pero con mi mandíbula terca. Se pasó la mano por el pelo, un hábito que tenía desde niño. ¿Cómo está Lisa? No la he visto mucho esta semana. Está bien. Ocupada con los cierres de fin de mes. Sonrió. El tipo de sonrisa que decía que estaba feliz. Eso debería haber sido suficiente para mí. Estamos pensando en ir en auto a Vancouver el próximo fin de semana. Si no me necesitas aquí, ve y tómate el tiempo. Asintió y hablamos de algunos asuntos de personal. Nada importante. Cuando me fui, sentí el calor familiar de saber que mi hijo estaba asentado, que tenía a alguien. Lo había criado sola después de que su padre se fue. Trabajé en 2 empleos durante años mientras construía Spencer Company en algo real. Andrew merecía la felicidad. Pero ese calor duró solo hasta que llegué a la escalera y escuché la voz de Lisa subiendo desde el rellano del 2º piso. Estaba hablando en chino, su tono diferente al que usaba conmigo. Más agudo, más rápido. Entonces escuché mi nombre, claro como cualquier cosa, colocado en medio de ese torrente de palabras que no podía entender. Joyce Spencer.
Me quedé congelada, una mano en la barandilla. Siguió hablando, su voz firme y de negocios. Y luego se rió, no la risa cálida que usaba en las cenas familiares, algo más frío. Debería haber seguido caminando. En cambio, me quedé allí como idiota, escuchando palabras que no podía comprender hasta que oí sus pasos subiendo. Me moví rápido, crucé la puerta al pasillo del tercer piso y caminé de regreso hacia mi oficina como si hubiera estado yendo en esa dirección todo el tiempo. Lisa salió de la escalera segundos después. Cuando me vio, su rostro cambió inmediatamente a una sonrisa. «Oh, Joyce. Hola. No sabía que estabas aquí abajo. Solo dejé los informes para Andrew». Mi voz sonó normal, creo. Volviendo arriba ahora. Genial. Nos vemos luego. Pasó junto a mí hacia el ascensor, todavía sosteniendo su teléfono. Me quedé en el pasillo después de que se fue y me dije a mí misma que no significaba nada. La gente dice nombres en conversaciones todo el tiempo. Tal vez estaba hablando con una amiga sobre el trabajo. Tal vez estaba explicando algo sobre la empresa. Había una docena de explicaciones razonables, pero mi pecho se sentía apretado. De todos modos, 2 semanas después, Andrew y Lisa vinieron a cenar. Vivo en Queen en un condominio con ventanas altas y vista al sonido. Lo compré hace 15 años cuando la empresa tuvo su mejor año. El edificio era tranquilo, principalmente profesionales y jubilados. La cocina era lo suficientemente grande para cocinar de verdad, y el balcón trasero atrapaba la luz de la tarde. Lisa trajo flores, lirios blancos, y me ayudó a poner la mesa mientras Andrew abría una botella de vino. Preguntó por mi semana, elogió el salmón que había asado, contó una historia graciosa sobre un error con un proveedor. Todo se sentía normal hasta que sonó su teléfono. Miró la pantalla, se disculpó, salió al balcón trasero y cerró la puerta corrediza detrás de ella. A través del vidrio, la vi contestar. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, su mano libre moviéndose en gestos rápidos. Estaba hablando chino otra vez. No podía oírla claramente, pero vi su boca formando esos sonidos desconocidos. Se rió una vez, dijo algo rápido, luego se giró y me vio mirando. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Terminó la llamada rápido y volvió adentro. Perdón por eso. Mi tía, habla por siempre. Lisa me sonrió y se sentó de nuevo, tomando su tenedor como si nada hubiera pasado. Pero no había oído calidez en esa risa. Había oído algo más. Andrew, ajeno a todo, le sirvió más vino y empezó a hablar de una reunión con un cliente. Lisa escuchó y asintió y jugó el papel de la esposa atenta. Intenté concentrarme en mi comida, pero seguía repitiendo ese momento en el balcón. La forma en que se había girado y me había visto. La forma en que su rostro se mantuvo suave y agradable mientras sus ojos se volvieron vigilantes. Después de que se fueron, me quedé en el fregadero de la cocina lavando platos lentamente, mis manos en el agua tibia y jabonosa. La casa se sentía demasiado silenciosa. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que era una mujer vieja cansada buscando problemas donde no los había. Pero no podía dejar de pensar en su voz en esa llamada telefónica, en la agudeza de ella. La semana siguiente, Lisa me invitó a almorzar. Dijo que quería pasar más tiempo juntas, solo nosotras dos. Lo habíamos hecho antes, almuerzos ocasionales donde teníamos conversaciones educadas, pero algo en el momento se sentía deliberado. Acepté de todos modos, esperando quizás había estado equivocada en todo. Nos encontramos en un restaurante chino en South Jackson Street, un lugar con faroles rojos en las ventanas y el olor a jengibre y ajo golpeándote en el segundo en que entrabas. Pedimos dumplings y fideos. Lisa habló de un proyecto en el trabajo,
de un viaje que ella y Andrew estaban planeando. Dijo todas las cosas correctas. Pero cuando su teléfono vibró y lo miró, vi su mandíbula apretarse solo por un segundo antes de silenciarlo y ponerlo boca abajo en la mesa. ¿Todo bien?, pregunté. Bien, solo una amiga. Tomó su té y lo sorbió, su rostro calmado de nuevo. A mitad de la comida, una mujer se detuvo en nuestra mesa. Era más joven, quizás finales de los 20, y saludó a Lisa en chino rápido. Lisa se levantó y la abrazó y hablaron de un lado a otro, sus palabras tropezando unas con otras. Me quedé allí con mis palillos en la mano, sonriendo educadamente, sin entender nada. La mujer me miró una vez, dijo algo, y Lisa respondió. Ambas se rieron. Luego la mujer se fue y Lisa se sentó de nuevo. Perdón, vieja amiga de la universidad. No la había visto en para siempre. No hay problema. Tomé un dumpling y traté de sonar casual. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Oh, solo poniéndonos al día. Su trabajo, su novio, cosas aburridas. Lisa tomó sus palillos y comió un bocado de fideos. Su expresión se relajó, pero yo había visto la forma en que su amiga me había mirado, y había oído mi nombre otra vez, escondido en ese torrente de palabras incomprensibles. Esa noche, llamé a Andrew. No planeaba decir nada, pero cuando preguntó cómo había ido el almuerzo, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Estuvo bien. Pero Andrew, ¿Lisa alguna vez habla de mí? Con sus amigas. Quiero decir, él hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Solo noté hoy que estaba hablando chino con alguien y pensé que escuché mi nombre. Mamá, su voz cambió. Paciente pero con un borde de frustración. La gente dice nombres. No significa nada. Lo sé, pero solo siento que estás siendo paranoica, dijo, cortándome. Suspiró. A Lisa le gustas. No has sido más que buena conmigo, con nosotros. ¿Puedes por favor dejar de buscar problemas? Las palabras golpearon más fuerte de lo que probablemente él quiso. Sentí mi rostro calentarse. No estoy buscando problemas. Se siente como que sí. Cada vez que hablamos últimamente, hay algún comentario sobre Lisa. Es mi esposa. ¿Puedes confiar en que hice una buena elección? Quería decir sí. Quería creerle, pero algo en mi estómago no se calmaba. Por supuesto que confío en ti. Bien. Su voz se suavizó. Te quiero, mamá, pero tienes que dejar esto ir. Después de colgar, me senté en mi sofá en la oscuridad y miré las sombras en el techo. Tal vez tenía razón. Tal vez era una mujer vieja paranoica que había pasado tantos años protegiendo lo que construí que veía amenazas en todas partes. Pero tarde esa noche, acostada en la cama, seguía repitiendo todos los pequeños momentos. La risa fría de Lisa en el balcón. La forma en que su amiga me había mirado, la agudeza en su voz cuando no sabía que estaba escuchando, y me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se hundiera. No sabía qué estaba diciendo Lisa, pero ella sabía que yo no podía entender, y eso le daba una libertad que yo no podía tocar. Me subí la manta hasta la barbilla y me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, pero ya no lo creía. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. La sensación no se fue. Si acaso, se volvió más aguda en los próximos días, clavándose en mí cada vez que veía a Lisa en la oficina o escuchaba su voz flotar por el pasillo. Siempre cambiaba a chino cuando tomaba ciertas llamadas. Siempre se alejaba cuando la conversación giraba hacia algo que yo no podía seguir. Y cada vez me quedaba allí inútil,
cerrada fuera de mi propia comprensión. Intenté concentrarme en el trabajo. Teníamos una negociación de contrato próxima, problemas de nómina que resolver, los problemas usuales que vienen con dirigir una empresa, pero mi mente seguía volviendo a la misma pregunta. ¿Qué estaba diciendo Lisa que yo no debía oír? Un jueves por la tarde, me encontré parada afuera de la puerta de la señora Lu. Vivía 2 unidades más abajo de la mía en el mismo edificio. Había sido mi vecina por casi 10 años. Éramos amigables como lo son los vecinos, intercambiando saludos en el pasillo, ocasionalmente compartiendo verduras extras del mercado de agricultores. Tenía finales de los 70, viuda que se había mudado a Seattle décadas atrás y todavía hablaba con un acento nítido que hacía que cada palabra sonara deliberada. Toqué antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Abrió la puerta con un cardigan y gafas de lectura empujadas hacia arriba en su cabello plateado. Joyce, qué sorpresa. Pasa. Su apartamento olía a té de jazmín y algo herbal que no podía nombrar. Las paredes estaban cubiertas de caligrafía enmarcada y fotografías de personas que asumí eran familia. Me indicó que me sentara en su pequeña mesa de comedor y desapareció en la cocina. Regresó con 2 tazas de té sin preguntar si quería alguna. Pareces preocupada, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente y traté de encontrar las palabras correctas. Necesito preguntarte algo. Va a sonar extraño. Lo extraño es mejor que lo aburrido. Tomó un sorbo de su té y esperó. Mi nuera, Lisa, habla chino y he notado que cambia a él durante ciertas conversaciones. Sigo oyendo mi nombre y solo siento que algo está mal, pero no sé qué está diciendo. La expresión de la señora Lu no cambió, pero sus ojos se agudizaron. ¿Quieres entender qué está diciendo tu nuera? Sí, sé que suena paranoico. Lo es. Dejó su taza con cuidado. ¿O suena como una madre que escucha? Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Mi hijo piensa que estoy imaginando cosas. Tal vez lo estoy. Tal vez no lo seas. La señora Lu se recostó en su silla, estudiándome. ¿Quieres que te enseñe mandarín? No lo había dicho en voz alta todavía, pero oírla decirlo hizo que la idea se sintiera tanto posible como completamente absurda. No sé. Pensé que tal vez podría grabar conversaciones y tú podrías traducírmelas para mí. Eso sería más fácil que tratar de aprender un idioma entero. La señora lo negó con la cabeza lentamente. ¿Y si la conversación importante ocurre cuando no estoy aquí? ¿Y si necesitas actuar inmediatamente y la grabación no está clara? ¿Y si hay huecos o el teléfono se corta o ella habla demasiado rápido? Entonces te la traigo después y lo resolvemos. 2 días después, 3 días después, una semana después. La voz de la señora Lu era firme ahora, casi aguda. ¿Quieres atrapar a un ladrón? Aprendes a ver en la oscuridad tú misma. No le pides a alguien más que encienda una luz para ti cuando el ladrón ya se fue. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miré fijamente mi té y vi mi propio reflejo ondulando en la superficie. Necesito entender en tiempo real, dije en voz baja. Sí, lo necesitas. Dudé, luego admití lo que me había estado carcomiendo. No sé si puedo aprender algo tan difícil. La señora Lu hizo un sonido despectivo. Enseñé mandarín durante 30 años en Seattle Central College. Mi estudiante mayor tenía 82 años y aprendió más rápido que los adolescentes porque realmente practicaba. ¿Sabes qué importa? Disciplina, compromiso. Tú has construido un negocio de la nada. ¿Crees que aprender tonos es más difícil que eso? Sus palabras calmaron algo en mí, pero todavía sentía el peso de la duda presionando hacia abajo. Aprender un nuevo idioma se sentía como tratar de construir una casa con herramientas que nunca había sostenido.
pero entonces me detuve. Tenía 68 años, no estaba muerta. Mi cerebro funcionaba perfectamente. Me había enseñado software de contabilidad a los 50, reconstruí todo el sistema de inventario de la empresa a los 62. Y aprendí a navegar regulaciones de envíos internacionales el año pasado cuando expandimos. Cada década de mi vida, alguien me había dicho que era demasiado vieja, demasiado tarde, demasiado arraigada en mis costumbres para hacer algo nuevo. Y cada vez los había demostrado equivocados. Esto no sería diferente. No era demasiado vieja para aprender. Era lo suficientemente experimentada para saber que el trabajo duro vence a las excusas cada vez. Miré a la señora Lu y sentí algo cambiar dentro de mí. No exactamente confianza, sino determinación. Lo digo en serio, dije. La señora lo asintió una vez. Entonces empezamos mañana. Esa noche, me quedé despierta y me pregunté a qué acababa de acceder. Pero la alternativa era peor. La alternativa era quedarme ciega mientras algo le pasaba a mi hijo, a mi empresa, a todo lo que había pasado una vida construyendo. La noche siguiente, toqué la puerta de la señora Lu a las 6. Me dejó entrar sin ceremonia y señaló la silla en su mesa de comedor. Un cuaderno y un bolígrafo me esperaban. Empezamos con los tonos, dijo, sentándose frente a mí. El mandarín tiene 4 tonos y un tono neutral. El tono cambia el significado por completo. Mismo sonido, diferente tono, diferente palabra. Tienes que oír la diferencia. Demostró su voz subiendo y bajando en patrones que sonaban musicales e imposibles. Intenté repetir lo que dijo. Mi voz salió plana e insegura. No, escucha de nuevo. Repitió el sonido lentamente, exagerando cada subida y bajada. Intenta. Lo intenté una y otra vez mientras ella me corregía con una paciencia que de alguna manera se sentía más exigente que amable. Al final de la primera hora, mi garganta estaba cansada y mi cabeza dolía de tanto concentrarme. Suficiente por esta noche, dijo la señora Lu. Practica lo que te mostré. Escucha las grabaciones que te enviaré. Vuelve el domingo. Caminé de regreso a mi unidad, sintiéndome exhausta y extrañamente despierta. Esa noche, me senté en mi sofá con mi teléfono y escuché los archivos de audio que me había enviado, tratando de oír la diferencia entre sonidos que todos me parecían idénticos al oído. Las semanas que siguieron fueron el aprendizaje más duro que había hecho desde la universidad. Me reunía con la señora Lu 3 veces por semana, a veces más. Me taladraba con los tonos hasta que apenas podía oír la diferencia entre lo que decía y lo que se suponía que debía decir. Me enseñó palabras simples, frases básicas, los bloques de construcción de un idioma que no se parecía en nada al inglés. Decía madre y salía sonando como caballo. La señora Lu negaba con la cabeza. Tu tono está mal otra vez. Intentaba decir libro pero usaba el sonido equivocado al principio y terminaba con algo que la hacía suspirar. No ese sonido. Escucha. El sonido viene de más atrás. Intenta de nuevo. Cada error se sentía enorme. Cada corrección me recordaba lo lejos que tenía que llegar. Compré cuadernos y los llené con caracteres que copiaba cuidadosamente de apps y sitios web que la señora Lu recomendaba. Los escondía en el armario de mi dormitorio, metidos detrás de suéteres viejos donde Andrew no los vería si pasaba por ahí. Practicaba en mi auto durante las pausas del almuerzo, repitiendo palabras en el silencio mientras otras personas pasaban por el estacionamiento. En el trabajo, empecé a escuchar de manera diferente. Cuando Lisa hablaba chino por teléfono o con el vendedor ocasional que pasaba, intentaba captar sonidos que reconocía. La mayoría seguía haciendo ruido, un río de sílabas que no podía separar en significado. Pero de vez en cuando captaba una palabra. Dinero.
Pronto. Madre. Él. La palabra él hizo que mi estómago se apretara. Estaba hablando de alguien hombre. ¿Andrew? ¿Alguien más? No podía saberlo todavía, pero empezaba a oír formas dentro del ruido. Andrew vino a cenar una noche a finales de noviembre. Alrededor de 2 meses después de mis lecciones. Lisa estaba trabajando hasta tarde, dijo. Así que éramos solo nosotros dos. Comimos pollo asado y hablamos de un problema con un proveedor en la empresa. Y por un rato, se sintió como en los viejos tiempos. Fácil, cómodo. Pero cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta y me miró con algo que no podía descifrar del todo. ¿Has estado distraída últimamente, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo cansada. Estás trabajando demasiado. Deberías tomarte unas vacaciones o algo. Sonreí y le dije que lo pensaría. Y se fue creyendo que estaba bien. Pero no estaba bien. Pasaba cada hora libre aprendiendo un idioma en secreto, escondiendo cuadernos como una adolescente escondiendo un diario. Mintiéndole a mi hijo porque no podía explicarle qué estaba haciendo sin sonar loca. Y lo peor era que todavía no sabía si tenía razón. Tal vez Lisa era exactamente quien parecía. Tal vez estaba destruyendo mi relación con mi hijo por nada. Pero no podía parar. A principios de diciembre, había estado estudiando casi 4 meses. Mi progreso se sentía agonizantemente lento, pero la señora lo insistía en que lo estaba haciendo bien. Ahora podía reconocer más palabras, a veces seguir el tema general de una conversación, aunque me perdiera la mayoría de los detalles. Entendía saludos, números, palabras de tiempo, pequeños pedazos de significado flotando en un mar de sonido. Entonces una tarde, estaba pasando por la sala de descanso en el segundo piso cuando escuché la voz de Lisa. Estaba en su teléfono hablando chino, su tono casual y sin prisa. Me detuve justo afuera de la puerta, fuera de vista, y escuché. La mayoría seguía siendo demasiado rápido, demasiado complicado. Pero entonces escuché una frase que reconocí. Cada palabra clara e inconfundible. Todo va según el plan. Mis manos se enfriaron. Me quedé congelada en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo. Siguió hablando, su voz firme y confiada. Y luego se rió. Esa misma risa fría que había oído en mi balcón meses atrás. Me obligué a seguir caminando, a pasar por la puerta como si no hubiera oído nada. Llegué a mi oficina y cerré la puerta y me senté en mi escritorio, mirando la pared. Todo va según el plan. ¿Qué plan? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi teléfono, abriendo el contacto de la señora Lu. Necesitaba decirle lo que había oído. Necesitaba saber que lo había entendido correctamente. Pero incluso mientras escribía el mensaje, sabía la verdad. Lo había entendido. Y lo que sea que Lisa estuviera planeando, ya estaba en marcha. Le envié un mensaje a la señora Lu esa noche después de oír a Lisa decir esas palabras. Todo va según el plan. Respondió en minutos pidiéndome que fuera. Cuando toqué su puerta, ya estaba preparando té. Me senté en su mesa y le conté exactamente lo que había oído, repitiendo la frase lentamente para asegurarme de que la tenía bien. La señora lo asintió. Tu comprensión es correcta. Dijo exactamente eso. ¿Pero qué plan? ¿Qué está haciendo? Eso no puedo decírtelo con una sola oración. Vertió té en mi taza. Sus movimientos cuidadosos y precisos. Necesitas oír más. Entender más. Sigue escuchando. Así lo hice. En los meses que siguieron, mis lecciones con la señora Luz se intensificaron. Me enseñó vocabulario de negocios,
términos financieros, palabras que podría oír en el contexto del trabajo, números, fechas, palabras de transacciones. Practiqué hasta que mi boca estaba cansada y mi cerebro se sentía estirado al límite, pero lentamente, dolorosamente, mi comprensión creció. Para cuando llegó la primavera, había estado aprendiendo durante medio año. Podía captar más palabras de las conversaciones de Lisa. Ahora, aunque todavía perdía el hilo cuando hablaba demasiado rápido o usaba frases que no había aprendido aún. Era como tratar de ver una película a través de una ventana empañada. Podía ver formas, captar pedazos, pero la imagen completa se quedaba justo fuera de alcance. Una tarde en marzo, estaba revisando contratos de proveedores cuando escuché la voz de Lisa en el pasillo afuera de mi oficina. Estaba hablando chino, su tono bajo y enfocado. Me levanté en silencio y me acerqué más a mi puerta, que había dejado ligeramente abierta. Capté palabras, dinero, transferencia. Próximo mes, offshore. Mi pecho se apretó. Offshore. Esa palabra la conocía. Significaba bancos extranjeros, cuentas fuera del país. ¿Por qué Lisa estaría hablando de cuentas offshore? Siguió hablando, su voz firme, y luego la oí reír. No el sonido cálido que usaba alrededor de Andrew. Algo más frío. Me quedé allí hasta que su voz se desvaneció por el pasillo, luego me senté de nuevo en mi escritorio y miré el contrato frente a mí sin verlo. Lisa estaba haciendo algo con dinero, algo secreto, algo que involucraba cuentas lejanas donde las transacciones eran más difíciles de rastrear. Esa noche, fui de nuevo con la señora Lu y le conté lo que había oído. Cuenta offshore, dije. ¿Por qué estaría hablando de cuentas offshore? La expresión de la señora Lu se mantuvo neutral, pero sus ojos se agudizaron. La gente usa cuentas offshore por muchas razones, algunas legales, algunas no. ¿Y si está robando? Entonces necesitas pruebas y necesitas entender más que palabras dispersas. Tenía razón. Estaba oyendo pedazos de algo, pero no sabía qué era ese algo todavía. La semana siguiente, empecé a revisar las finanzas de la empresa con más cuidado. No la visión general que usualmente revisaba, sino los detalles, transacciones individuales, pagos a proveedores, transferencias de cuentas. Me dije a mí misma que solo estaba siendo minuciosa, pero sabía lo que realmente estaba haciendo. Estaba buscando cualquier cosa que se sintiera mal y la encontré. Pequeñas discrepancias, pagos que parecían ligeramente altos, facturas de proveedores que no reconocía, nada lo suficientemente dramático como para activar alarmas. Pero suficiente para hacer que mi estómago se hundiera. Tomé capturas de pantalla, guardé registros y no le dije nada a nadie. A principios de abril, la empresa organizó una recepción para un nuevo cliente en la sala de conferencias del edificio. Fue un evento pequeño, quizás 30 personas, con comida y vino catering. Andrew estaba allí con Lisa, ambos vestidos profesionalmente y jugando sus roles perfectamente. Los observé desde el otro lado de la sala, la mano de mi hijo en la espalda de su esposa, su sonrisa brillante y fácil. Estaba hablando con uno de nuestros proveedores cuando vi a Lisa alejarse hacia el pasillo, su teléfono en la oreja. Estaba hablando chino otra vez. Me disculpé y la seguí a distancia, quedándome fuera de vista cerca de la puerta. Se paró junto a la ventana al final del pasillo, de espaldas a mí, su voz rápida y enfocada. Me concentré mucho, buscando entre los sonidos palabras que conocía. Capté palabras dispersas. Transferencia viernes. El nombre de Andrew. Computadora. Luego una palabra más que hizo que mi corazón golpeara contra mis costillas. Contraseña. Mis manos se enfriaron. No entendí la oración completa. No capté cada palabra entre esos pedazos, pero entendí suficiente. Algo iba a pasar el viernes.
Algo que involucraba una transferencia de dinero y el acceso a la computadora de Andrew. Me di la vuelta y caminé de regreso a la recepción con piernas que se sentían inestables. Sonreí a la gente, charlé un poco y me fui tan pronto como pude sin llamar la atención. Esa noche, me senté en mi sala con mi teléfono en la mano, mirando las ventanas oscuras. Era miércoles. Lo que sea que Lisa estuviera planeando, iba a pasar en 2 días. No podía esperar. No podía grabar y traducir y confirmar. Tenía que actuar ahora. Llamé a nuestro gerente de TI a su casa y me disculpé por la hora tardía. Le dije que necesitaba cambiar las credenciales de acceso del sistema de Andrew inmediatamente por razones de seguridad. Preguntó si había una amenaza específica y dije que tenía preocupaciones sobre una posible brecha y quería ser cautelosa. Aceptó manejarlo a primera hora de la mañana. No dormí esa noche. El viernes llegó y pasó. No oí nada inusual. No vi nada fuera de lugar. Pero el lunes, Andrew vino a mi oficina y cerró la puerta detrás de él. Mamá, ¿por qué hiciste cambiar mis códigos de acceso sin decírmelo? Levanté la vista de mi escritorio, tratando de mantener mi rostro calmado. Precaución de seguridad. Hemos tenido algunos problemas con proveedores y quería apretar las cosas. Podrías habérmelo dicho primero. No pude entrar a la mitad de mis archivos el viernes. Fue embarazoso. Lo siento. Debería haberte avisado. Se quedó allí un momento, estudiándome con una expresión que no podía leer. ¿Estás bien? Has estado actuando extraño últimamente. Estoy bien, solo estresada con el trabajo. ¿Segura? Porque Lisa mencionó que has parecido distante. Y ahora esto con mis códigos de acceso, se siente como que no confías en mí. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quería contarle todo sobre las lecciones de chino, sobre las conversaciones que había estado oyendo, sobre los fragmentos aterradores que estaba armando, pero no podía. Todavía no. No sin más pruebas. Por supuesto que confío en ti. Esto no tenía nada que ver contigo personalmente. Solo fue una medida de seguridad. Asintió lentamente, pero la duda en sus ojos se quedó. Bien, solo háblame la próxima vez. Después de que se fue, me quedé en mi escritorio y sentí el peso de lo que estaba haciendo. Le estaba mintiendo a mi hijo, investigando a su esposa en secreto, actuando sobre conversaciones a medias entendidas en un idioma que apenas hablaba. Y cada acción que tomaba lo alejaba más, pero no podía parar. Durante las semanas siguientes, seguí escuchando. Capté más pedazos, más fragmentos que construían una imagen que no quería ver. Un día a finales de abril, oí a Lisa por teléfono en la escalera. Estaba 2 pisos arriba bajando cuando su voz subió. Estaba hablando chino y me detuve en el rellano para escuchar. Capté palabras dispersas a través de la conversación. Investigar el nombre de Andrew. Claro e inconfundible. Algo que sonaba como policía o autoridades. Y luego más tarde otra frase. Cuando me vaya, mi sangre se enfrió. Cada palabra por sí sola no significaba nada. Pero juntas formaban un patrón que no podía ignorar. Lisa estaba planeando algo que traería investigadores a nuestra puerta. El nombre de mi hijo estaba conectado a eso y ella pretendía haberse ido cuando ocurriera. La imagen se armó en mi mente como pedazos de vidrio roto formando una forma terrible. Lisa estaba robando dinero. Estaba usando el acceso de Andrew para hacerlo o configurándolo para que pareciera que él estaba involucrado. Y cuando las autoridades vinieran a buscar, ella ya habría desaparecido. Mi hijo quedaría cargando la culpa por lo que sea que hubiera hecho. Bajé el resto de las escaleras en un aturdimiento y llegué a mi oficina antes de que mis piernas cedieran. Me senté en mi silla y miré la pared,
mi mente aceleraba. Tenía que decírselo a alguien. Tenía que detener esto. ¿Pero quién me creería? Tenía fragmentos de conversaciones oídas en un idioma que todavía estaba aprendiendo. Tenía pequeñas discrepancias financieras que podrían explicarse. Tenía una teoría construida sobre comprensión parcial y miedo creciente. Si iba con Andrew, pensaría que estaba paranoica. Si iba con las autoridades, pedirían pruebas que todavía no tenía. Necesitaba más. Necesitaba entender el alcance completo de lo que Lisa estaba planeando antes de poder actuar. Esa noche, me reuní con la señora Lu y le expuse todo lo que había oído. Escuchó con atención, su rostro serio. «Estás oyendo pedazos de algo grande», dijo cuando terminé. «Pero tienes razón. Necesitas más antes de poder detenerla. Necesitas saber el cronograma, las cantidades, los detalles. Ahora mismo, tienes sospechas. Necesitas hechos. ¿Cuánto más antes de que pueda entender conversaciones completas?». La señora Lu consideró. «Has estado aprendiendo casi un año. Tu progreso es bueno, mejor de lo que esperaba. Pero entender habla natural rápida en un contexto de negocios. Otro unos meses más, tal vez. Depende de cuánto practiques. No tengo meses». Ella está acelerando. Lo puedo sentir. Entonces practica más duro. Escucha con más cuidado. Y sigue juntando evidencia pedazo por pedazo hasta que tenga suficiente. Salí de su apartamento esa noche, sintiendo el peso del tiempo presionándome. Lisa estaba avanzando con lo que sea que había planeado, y yo estaba corriendo para entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo más, también. Algo que me molestaba cada vez que repetía los fragmentos que había oído. Una tarde, había oído a Lisa hablando con alguien en la sala de descanso. La mayor parte de la conversación era demasiado rápida para seguirla, pero capté su tono. Puro veneno y una palabra, merece. Ella merece esto. O tal vez merece lo que le viene. No podía decir cuál, pero el odio en su voz era inconfundible. Esto no era solo sobre dinero. Esto se sentía personal. No entendía por qué. Nunca le había hecho nada a Lisa. Había intentado ser amable, darle la bienvenida a nuestra familia. ¿Qué podría haber hecho para que me odiara así? La pregunta me perseguía, pero la aparté. Podía averiguar el porqué después. Ahora mismo, necesitaba enfocarme en el qué, en detener lo que sea que Lisa estuviera planeando antes de que mi hijo pagara el precio por ello. A principios del verano, había estado aprendiendo chino durante un año completo. Mi comprensión había crecido de formas que no habría creído posibles cuando empecé. Ahora podía seguir conversaciones generales si me concentraba, podía captar significado del contexto, incluso cuando me perdía palabras individuales. No era fluida, ni de cerca, pero ya no estaba indefensa, Y lo que entendía me aterrorizaba. Lisa estaba robando de la empresa. Estaba preparando a Andrew para que cargara con la culpa, y estaba planeando desaparecer, dejando a mi hijo enfrentar las consecuencias solo. No sabía cuándo, no sabía cuánto, pero sabía que venía pronto. Y sabía que se me estaba acabando el tiempo para detenerlo. No podía seguir esperando a que las piezas encajaran solas. A finales del verano, mi chino había mejorado lo suficiente como para seguir la mayoría de las conversaciones si me enfocaba mucho. Las palabras ya no se me escapaban como agua. Podía atraparlas, sostenerlas, entender qué significaban. Y lo que entendía era que se me estaba acabando el tiempo. Contacté a un abogado en agosto, no a alguien conectado con la empresa, sino un abogado privado especializado en fraude corporativo. Me reuní con él en su oficina en el centro y le expuse lo que tenía,
las discrepancias financieras que había encontrado, las grabaciones que había hecho de las conversaciones de Lisa con traducciones que había escrito con cuidado, el patrón de comportamiento que apuntaba a malversación y un plan para incriminar a mi hijo. Escuchó sin interrumpir, su expresión neutral. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió. Esto es serio, dijo. Si lo que dices es verdad, tú no eres armando un esquema de fraude sofisticado. Pero tengo que preguntar, ¿sabes por qué? ¿Qué quieres decir? El fraude a este nivel requiere planificación. Años probablemente. La gente no hace esto solo por dinero. Usualmente hay un motivo. Venganza, desesperación, algo personal. ¿Tienes alguna idea de que le impulsaría a apuntar específicamente a ti y a tu hijo? Negué con la cabeza. He intentado ser buena con ella. Le di la bienvenida a la familia. No entiendo por qué me odiaría. Entonces necesitamos averiguarlo. Mientras tanto, empezaré a construir un caso con lo que tienes. Sigue juntando evidencia, y si oyes algo sobre plazos o transacciones específicas, avísame inmediatamente. Salí de su oficina sintiéndome aliviada y más ansiosa que antes. Ahora tenía a alguien de mi lado, alguien que me creía, pero la pregunta que me había hecho se quedó conmigo. ¿Por qué? La respuesta se sentía cerca, como algo que debería poder ver, pero no podía alcanzar del todo. 2 semanas después, estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Eran después de las 7 y la mayoría del edificio estaba vacío. Estaba terminando unos papeles cuando oí la voz de Lisa viniendo del piso de abajo. Debía haberse quedado hasta tarde también. Me moví en silencio hacia la escalera y escuché. Estaba en su teléfono hablando chino. Su voz estaba enfocada, de negocios. Capté suficiente para entender que estaba hablando de cuentas en Shanghái. Alguien, quizás una tía, había confirmado que todo estaba listo de ese lado. Entonces Lisa dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Ejecutar en 2 meses. Asegúrate de que el timing sea perfecto. 2 meses. Tenía 2 meses antes de que lo que sea que estuviera planeando entrara en marcha. Me quedé en la escalera hasta que su voz se desvaneció. Luego volví a mi oficina e inmediatamente llamé a mi abogado. Contestó en el segundo timbre. Acabo de oír una conversación, dije, manteniendo mi voz baja aunque el piso estaba vacío. Lisa tiene cuentas preparadas en Shanghái. Está planeando ejecutar algo en 2 meses. Creo que está a punto de mover dinero. ¿Puedes conseguirme información de las cuentas? Nombres, números, algo específico. Tal vez. Pero ¿no deberíamos detenerla ahora? ¿Congelar las cuentas antes de que pueda mover nada? No. Su respuesta fue inmediata y firme. Si congelamos esas cuentas ahora, sabrá que estamos sobre ella. O desaparecerá o cambiará de táctica por completo. Necesitamos atraparla en el acto con suficiente evidencia para probar intención y proteger a tu hijo. Déjala pensar que todo va según el plan. Estaremos listos para detenerla cuando realmente haga el movimiento. Pero ¿y si llegamos tarde? ¿Y si se sale con la suya? Por eso necesitas seguir juntando información. Cada detalle que puedas conseguir. Números de cuenta, nombres, fechas, cantidades. Cuanto más tengamos, más fuerte será nuestro caso. Cuando la confrontemos, colgué sintiéndome enferma. Tenía que ver a Lisa avanzar con su plan, sabiendo lo que venía, incapaz de detenerlo todavía. Durante los próximos días, escuché más cuidadosamente que nunca. Me quedé hasta tarde en la oficina, me posicioné cerca de los lugares donde Lisa tomaba llamadas, y capté pedazos de conversaciones que lentamente construían una imagen. Una noche,
Lisa se quedó después de las 8 trabajando en algo en su oficina. Yo estaba 2 puertas más allá. Mi puerta entreabierta lo justo para oír. Hizo una llamada hablando chino, y la oí dar información, números de cuenta, nombres que no reconocía, ubicaciones. Agarré mi teléfono y escribí todo en mis notas lo más silenciosamente que pude, mis manos temblando. Le envié la información a mi abogado esa noche. Confirmó que estaba documentando todo, construyendo el caso que necesitaríamos, pero eso no hizo la espera más fácil. Durante las semanas siguientes, seguí escuchando, y cuanto más oía, más confundida me volvía. Una tarde a mediados de septiembre, oí a Lisa hablando con alguien en el estacionamiento después del trabajo. Estaba en mi auto a punto de irme cuando la vi parada junto a su vehículo con el teléfono pegado a la oreja. Bajé ligeramente mi ventana y me quedé muy quieta. He esperado 15 años por esto, dijo en chino, su voz tensa de emoción. Ella me quitó todo. Ahora yo le quito todo a ella. 15 años. Me quedé congelada detrás del volante tratando de entender. Hace 15 años, Lisa habría tenido 17 o 18. ¿Qué podría haberle hecho yo en ese entonces? Ni siquiera la conocía entonces. Nada tenía sentido. La semana siguiente, capté otro fragmento. Lisa estaba en la sala de descanso hablando por teléfono y me quedé justo afuera de la puerta escuchando. Quiero que sufra, dijo. Y el veneno en su voz hizo que mi piel se enfriara. Ella destruyó a mi familia. Ahora yo destruyo la de ella. Perderá todo y sabrá que fui yo. Mi familia, no su familia. La mía. Pero todavía no podía armar las piezas. ¿Qué había hecho? ¿A quién había lastimado? Me reuní con la señora Lu esa noche y le reproduje las grabaciones que había hecho. Escuchó con atención, su expresión volviéndose más preocupada. Esto es muy personal, dijo la señora Lu cuando terminaron las grabaciones. Te odia por algo específico, algo que pasó hace mucho tiempo. Hace 15 años, dijo. Pero no sé qué podría ser. No la conocía hace 15 años. Tal vez no directamente a ella. Pero hiciste algo o ella cree que hiciste algo que destruyó a su familia. La señora Lu me miró fijamente. Necesitas tener cuidado. Esta mujer no es racional. Quiere venganza más que dinero. Eso la hace peligrosa. Ya lo sabía, pero oír a la señora Lu decirlo en voz alta lo hizo sentir más real. Entonces a mediados de octubre, oí la conversación que lo hizo todo claro y aterrador. Lisa estaba en su teléfono en una sala de conferencias vacía. Estaba pasando cuando la oí hablando chino y me detuve. 3 semanas más, dijo Lisa. Entonces la empresa colapsa. Él va a prisión y ella ve todo destruido. Apoyé mi espalda contra la pared afuera de la habitación y me obligué a seguir escuchando. Nunca me importó el dinero. Quiero que ella lo pierda todo. Su negocio, su hijo, su reputación. Quiero que termine sin nada, justo como yo terminé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría a través de la pared. Esto no era sobre robar dinero y desaparecer. Esto era sobre destrucción total. Lisa quería que la empresa fallara. Quería que Andrew fuera a prisión. Quería que yo viera todo colapsar. No estaba planeando escapar con nada. Estaba planeando quemarlo todo y alejarse sabiendo que estábamos arruinados. Llegué a mi oficina y cerré la puerta antes de que mis manos empezaran a temblar. Me senté en mi escritorio y traté de procesar lo que acababa de oír. Lisa había pasado años planeando esto, años posicionándose, construyendo este esquema elaborado, todo para poder destruirme a mí y a mi hijo, y todavía no sabía por qué. Pero se me había acabado el tiempo para averiguarlo.
Esa noche, llamé a mi abogado y le conté todo. Necesitamos movernos ahora, dijo. Si está planeando ejecutar en 3 semanas, no podemos esperar más. ¿Tienes suficiente evidencia? Tengo grabaciones, traducciones, registros financieros, prueba de que ha estado malversando y preparando a mi hijo para que cargue con la culpa. Entonces la confrontamos. Traemos a las autoridades. Detenemos esto antes de que pueda terminar lo que empezó. Acepté, aunque mi estómago se retorció al decirlo. Al día siguiente, puse todo en marcha. Contacté a las autoridades y les proporcioné la evidencia que había juntado. Aseguré los registros financieros de la empresa y bloqueé el acceso de Andrew a los sistemas críticos para protegerlo. Me preparé para la confrontación que sabía que venía. Pero incluso mientras hacía todo esto, la pregunta me perseguía. ¿Por qué Lisa me odiaba tanto? ¿Qué había hecho para que estuviera dispuesta a destruir su propia vida solo para ver la mía desmoronarse? No tenía la respuesta, pero estaba a punto de averiguarlo. La confrontación ocurrió en la sala de conferencias del 3er piso, la que tenía ventanas que daban a la ciudad. La elegí deliberadamente, terreno neutral, profesional, un lugar donde se manejaban negocios. Mi abogado se sentó a mi derecha, una carpeta de documentos frente a él. Las autoridades habían sido contactadas, estaban en espera. Andrew se sentó frente a mí, confundido sobre por qué había convocado esta reunión, y Lisa se sentó junto a él, su expresión cuidadosamente neutral. Como si se estuviera preparando para otra discusión rutinaria sobre proyecciones trimestrales. No tenía idea de lo que venía. Gracias a ambos por venir, dije, manteniendo mi voz firme. Hay algo que necesitamos discutir. Algo serio. Andrew frunció el ceño. Mamá, ¿de qué se trata esto? Sonaba urgente por teléfono. Miré a Lisa. Su rostro mostraba preocupación educada, pero sus ojos estaban vigilantes, calculadores. Esto es sobre irregularidades financieras en la empresa, dije. Malversación, fraude, y un plan para destruir todo lo que he construido. La expresión de Lisa no cambió, pero vi sus manos apretarse ligeramente en los reposabrazos de su silla. Andrew miró entre nosotros, su confusión profundizándose. ¿De qué estás hablando? Mantuve mis ojos en Lisa. Sé lo que has estado haciendo. La malversación, las cuentas offshore en Shanghái, el plan para incriminar a Andrew y hacer que parezca que él era responsable. Lo sé todo, mamá. La voz de Andrew se elevó. ¿Qué estás diciendo? Lisa habló entonces, su voz calmada y medida. Joyce, no sé qué crees que has descubierto, pero te aseguro que ha habido algún tipo de malentendido. No hay malentendido. Deslicé una carpeta por la mesa hacia ella. Tengo grabaciones, traducciones, registros financieros que muestran dinero siendo movido a través de empresas fantasma y cuentas offshore. Prueba de que has estado robando sistemáticamente de esta empresa y preparando a mi hijo para que cargue con la culpa. Lisa abrió la carpeta. Su rostro se mantuvo perfectamente compuesto mientras miraba los papeles, pero vi los músculos de su mandíbula apretarse. Estas son solo transacciones normales, dijo después de un momento. Estás malinterpretando procedimientos contables estándar. ¿Lo estoy? Me incliné ligeramente hacia adelante. Entonces explica las cuentas en Shanghái. Las que tu tía te ayudó a preparar, las que planeas transferir dinero antes de desaparecer y dejar que Andrew enfrente a los investigadores. Andrew se levantó, su silla raspando hacia atrás. Mamá, para. Esto es una locura. Lisa no haría eso. Siéntate, Andrew. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Se sentó, pero su rostro estaba pálido de shock y enojo.
Lisa cerró la carpeta y la empujó de vuelta hacia mí. No puedes probar nada de esto. Estas grabaciones, si es que existen, están fuera de contexto, y los registros financieros se pueden explicar. Estás forzando porque nunca me has querido, y ahora estás tratando de destruir mi matrimonio. Tomé una respiración. Este era el momento, el que había estado preparando desde que oí su voz en esa llamada telefónica hace más de un año. Hablé en chino, lo que significa que entendí cada palabra que dijiste. El color se drenó del rostro de Lisa. Dejó de respirar. Sus manos se quedaron completamente quietas en la mesa. Continué en inglés, mi voz firme. He estado aprendiendo chino durante casi 2 años, para poder entender lo que tú estabas diciendo. El silencio en la habitación era absoluto. Andrew me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La máscara cuidadosamente construida de Lisa se agrietó, sus ojos se abrieron con algo entre shock y furia. Cada llamada telefónica, dije en voz baja. Cada conversación que pensabas que era privada. Las oí. Las entendí. Ejecutar en 2 meses. 3 semanas más hasta que la empresa colapse. Quiero que sufra. Lo oí todo. Lisa, tú. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Has estado espiándome. He estado protegiendo a mi hijo. El rostro de Lisa se puso rojo. Sus manos empezaron a temblar. Y cuando habló de nuevo, su voz estaba cruda de rabia. ¿Quieres saber por qué, Lisa? La voz de mi abogado era calmada, pero advertente. Te aconsejaría que no digas nada más sin un abogado presente. Ella lo ignoró. Años de planificación, años de control, todo se estaba desmoronando, y podía ver cómo la rompía por dentro. Tony Xiao, dijo, su voz temblando. Mi padre, trabajó aquí durante décadas. Era leal. Era bueno en su trabajo. Y lo despediste con una pobre excusa sobre reestructuración. 3 días después de que lo despidieras, tuvo un ataque al corazón y murió. La vergüenza lo mató. Y 6 meses después, mi madre murió de cáncer porque ya no podíamos pagar sus tratamientos. Tenía 17 años y estaba sola por tu culpa. El nombre me golpeó fuerte. Tony Xiao. Lo recordaba. Hombre callado. Bueno con los números. Siempre puntual. Lo había despedido después de descubrir que había estado robando de la empresa, pero no recordaba que tuviera una hija. Tony tenía una hija, dije, mi voz apenas estable. No sabía que tenía una hija. Lisa se rió, amarga y rota. Por supuesto que no lo sabías, porque yo no era la hija respetable. Mi madre era su amante, la familia secreta que mantuvo oculta durante años. Cuando murió, su esposa real y sus hijos legítimos se llevaron todo. La casa, el seguro, la historia de la viuda respetable. Nosotras no recibimos nada. Andrew hizo un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. Lisa. Ella se volvió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. Ahora, por supuesto, no te lo dije. Te necesitaba. Eras un arma, Andrew. Una herramienta para herirla. Te hice enamorarte de mí para poder destruirlos a ambos. Vi el rostro de mi hijo cambiar. Vi la traición calar hondo y vaciarlo. Te casaste conmigo para herir a mi madre, dijo en voz baja. No quería el dinero, dijo Lisa, su voz quebrándose. Quería que ella sufriera. Quería que la empresa fuera destruida. Tú en prisión, su reputación arruinada. Quería que viera todo desmoronarse. 5 años planeé esto. 5 años de fingir, de jugar a la esposa perfecta, de esperar el momento adecuado. Me miró con odio puro.
Se suponía que perdieras todo, justo como yo lo perdí. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración entrecortada de Lisa. Andrew se quedó congelado, sus manos agarrando el borde de la mesa. Mi abogado parecía incómodo pero no sorprendido. Hablé en voz baja, mi voz firme a pesar del horror que me invadía. Tu padre estaba robando de mi empresa. Más de 200,000 pesos en 14 meses. Tenía pruebas, auditorías forenses, todo documentado. Podría haberlo enviado a prisión, destruido su nombre públicamente, asegurado que todos supieran lo que había hecho. En cambio, lo despedí en silencio y le dije a la gente que era reestructuración. Pensé que estaba mostrando misericordia al proteger su reputación, al proteger a su familia. Estás mintiendo. La voz de Lisa se quebró. Mi padre no era un ladrón. Nunca robaría. Guardé los registros. Puedo mostrarte todo. Negó con la cabeza violentamente, pero vi la duda colándose detrás de la ira. Algo hizo clic en mi mente. Una comprensión horrible, terrible. Hice la pregunta con cuidado, temiendo la respuesta. ¿Cuándo se volvieron caros los tratamientos de cáncer de tu madre? El rostro de Lisa se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Los tratamientos? ¿Cuándo empezaron? El último año y medio antes de que muriera. ¿Por qué importa eso? Mi estómago se hundió. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Horriblemente. El robo ocurrió durante 14 meses, dije en voz baja. 200,000 pesos tomados en 14 meses. El silencio se extendió. Vi la comprensión amanecer en el rostro de Lisa. Vi cómo intentaba rechazarla. Vi cómo se asentaba en una certeza horrible. Él estaba robando para salvar a tu madre. Dije, no. La voz de Lisa era apenas audible. No, me dijo que tenía ahorros. Dijo que podíamos pagarlo. No podía decirte la verdad. No podía decirle a nadie sin exponer a su segunda familia, sin destruir a su esposa legítima y a sus hijos con la vergüenza de lo que había hecho. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. No sabía que existías, Lisa. Pensé que estaba protegiendo a su familia respetable cuando lo despedí en silencio. No sabía de ti, de tu madre. Andrew finalmente habló, su voz hueca y distante. ¿Alguna vez me amaste? Lisa lo miró, lágrimas corriendo por su rostro. Me casé contigo por venganza. Esa es la verdad. Pero me enamoré de ti de todos modos. Eso lo hizo peor porque sabía lo que estaba haciendo y no podía parar. No merecías nada de esto. Las manos de Andrew temblaban. Las presionó planas contra la mesa pero no podía hacerlas quietas. Mi abogado carraspeó suavemente. Señora Spencer, dadas las circunstancias y la evidencia, tenemos motivos para presentar cargos por malversación, fraude y conspiración. Sin embargo, esa es finalmente tu decisión. Miré a Lisa, 17 años y sola, su padre muerto de vergüenza y un corazón roto, su madre muerta de cáncer, todo arrancado. Había construido toda su vida adulta alrededor de destruirme. Y ahora ese plan se había derrumbado y la dejaba sin nada una vez más. No voy a presentar cargos, dije. Mi abogado pareció sorprendido. La cabeza de Lisa se levantó de golpe, sus ojos rojos e hinchados. Tu padre tomó decisiones desesperadas por amor, dije. Tú tomaste decisiones desesperadas por dolor. Necesitas sanar, no sentarte en prisión. ¿Por qué? La voz de Lisa era ronca. Después de todo lo que intenté hacerte a ti, a Andrew, ¿por qué me mostrarías misericordia? Porque debería haber mostrado más con tu padre. Tal vez si hubiera indagado más profundo, hecho más preguntas,
intentado entender por qué un empleado leal empezaría de repente a robar. Nada de esto habría pasado. Pensé que estaba siendo amable al despedirlo en silencio. No me di cuenta de que estaba quitando la única línea de vida que tu madre tenía. Lisa se derrumbó completamente entonces, su rostro en las manos, sus hombros temblando con sollozos que sonaban como si le estuvieran desgarrando. Frente a ella, Andrew se sentó con lágrimas corriendo por su rostro, mirando su anillo de bodas como si no lo reconociera. Y yo me senté allí llorando también, por la niña joven dejada sola. Por el padre desesperado que había intentado salvar a la mujer que amaba. Por la misericordia que pensé que estaba mostrando y que en cambio había destruido a una familia oculta que nunca supe que existía. Nos sentamos allí en esa sala de conferencias, los tres rotos por la verdad. Lisa llorando por los años que había desperdiciado en odio, por los padres que nunca recuperaría. Andrew llorando por el matrimonio que había sido construido sobre mentiras. Por el amor que había sido real pero envenenado en su base. Y yo llorando por decisiones tomadas sin comprensión completa. Por misericordia que había sido incompleta, por todas las formas en que las buenas intenciones aún podían causar tanto daño. La luz de la tarde entraba por las ventanas y caía sobre la mesa entre nosotros. Afuera, la ciudad seguía adelante. La gente continuaba con sus vidas, sin saber que en esta habitación, 3 personas estaban viendo todo lo que pensaban que sabían colapsar en escombros y verdad. Los días después de la confrontación se movieron en una extraña cámara lenta. Lisa empacó sus cosas de la casa que había compartido con Andrew y se fue en una semana. No peleó la separación, no discutió ni hizo demandas. Firmó los papeles que el abogado preparó y se mudó un martes por la mañana mientras Andrew estaba en el trabajo. Lo ayudé a revisar la casa después. Empacamos lo que era de ella y lo pusimos en almacenamiento, aunque ninguno de los dos sabía si alguna vez volvería por ello. Andrew se movía por las habitaciones como un fantasma, tocando cosas que ella había tocado, parado en las puertas como si intentara recordar cómo se sentía cuando todo era normal. Sigo pensando que debería odiarla, dijo. Una tarde, estábamos en la cocina empacando platos. Pero solo me siento vacío. Ella te amó, dije en voz baja. Esa parte fue real. Lo sé. Eso es lo que lo hace peor. Envolvió una taza en periódico y la colocó con cuidado en la caja. Si solo me hubiera estado usando todo el tiempo, sería más fácil, pero se enamoró de mí mientras planeaba destruirme. ¿Cómo le hace sentido a eso? No tenía una respuesta. Seguimos empacando en silencio. Durante las semanas siguientes, Andrew se quedó conmigo en mi condominio. No podía estar solo en la casa, dijo. Y yo estaba contenta por la compañía. Caímos en una rutina tranquila. Yo preparaba café por las mañanas. Él trabajaba desde mi mesa de comedor. Cenábamos juntos y hablábamos de cosas pequeñas, evitando los temas que dolían demasiado para tocar. Una noche, alrededor de un mes después de que Lisa se fue, Andrew levantó la vista de su laptop y me observó practicar mis caracteres chinos en la encimera de la cocina. Aprendiste un idioma entero por mí, dijo. Dejé mi pluma. Sí, durante casi 2 años sola sin decírmelo. No sabía cómo explicarlo sin sonar paranoica. Se quedó callado por un largo momento. Lo siento por no haberte creído cuando intentaste decirme que algo estaba mal. La amabas. Se suponía que debías defenderla. Yo también debería haberte escuchado. Caminé hacia él y me senté frente a él. Ambos hicimos lo que pensamos que era correcto con la información que teníamos. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Asintió, pero sus ojos todavía estaban pesados de culpa y dolor. La sanación era lenta. Algunos días eran más fáciles que otros. Andrew empezó a ver a un terapeuta.
Yo seguí reuniéndome con la señora Lu para tomar té, aunque ya rara vez hablábamos de chino. Solo me dejaba sentar en su apartamento silencioso y tomar té de jazmín y no tener que explicar nada. 3 meses después de que Lisa se fue, llegó una carta a mi oficina. La dirección de remitente era de Portland, pero sin nombre. La abrí con cuidado. La carta era corta, escrita con la letra pulcra de Lisa. Joyce, no espero perdón. No lo merezco. Escribo porque quería que supieras que estoy recibiendo ayuda. Terapia, duelo, consejería, cosas que debería haber hecho años atrás en lugar de construir mi vida alrededor del odio. Estoy tratando de entender quién soy sin la ira. Es difícil. Algunos días no sé quién es esa persona, pero lo estoy intentando. Gracias por mostrarme misericordia cuando no tenías que hacerlo. Estoy aprendiendo lo que esa palabra realmente significa ahora, Lisa. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No se la mostré a Andrew. Tal vez algún día, pero no todavía. Él todavía estaba sanando, todavía aprendiendo cómo confiar en sí mismo de nuevo. 4 meses después de la confrontación, la señora Lu nos invitó a Andrew y a mí a cenar en un pequeño restaurante chino cerca de su edificio. Era el tipo de lugar con manteles de plástico y menús escritos a mano donde el dueño conocía a cada cliente habitual por su nombre. Nos sentamos en una mesa de la esquina, los 3, y la señora Lu nos entregó menús escritos completamente en chino. Ahora puedes leerlo, me dijo. Intenta. Entrecerré los ojos ante los caracteres y lentamente me abrí paso a través de las opciones. Me equivoqué 2 veces, confundiendo palabras que se veían similares, y la señora Lu me corrigió con la misma firme paciencia que había usado desde el principio. Mejor, dijo cuando finalmente acerté el nombre del plato. Tus tonos siguen siendo terribles, pero mejor. Andrew sonrió. Era pequeña, pero era real. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender todo esto, mamá? Demasiado. Todavía estoy aprendiendo. Pero lo hiciste. Realmente lo hiciste. Habría aprendido cualquier cosa para mantenerte a salvo. La comida llegó y comimos despacio. Hablando de cosas pequeñas. La señora Lu contó una historia sobre la obra escolar de su nieto. Andrew mencionó un proyecto en el trabajo. Me quejé de un proveedor que seguía enviando facturas equivocadas. Cosas normales, cosas fáciles, el tipo de conversación que se sentía imposible unos meses atrás. En un momento, la señora Lu me miró a través de la mesa y dijo en chino, lo hiciste bien. La entendí. No solo las palabras, sino el peso detrás de ellas, los años de trabajo, el miedo desesperado, las decisiones tomadas sin comprensión completa. Todo llevando a este momento. Sentada en un restaurante con mi hijo, ambos todavía aquí, todavía intentando. Gracias, respondí en chino. La señora Lu sonrió y negó con la cabeza. Miré a Andrew al otro lado de la mesa. Estaba comiendo sus fideos y escuchando a la señora Lu hablar, y su rostro se veía menos hueco que un mes atrás. Ambos estábamos rotos, ambos cargando pedazos de verdad que habían destrozado todo lo que pensábamos que sabíamos. Pero todavía estábamos aquí, todavía juntos, todavía aprendiendo cómo seguir adelante. La misericordia que le había mostrado a Lisa era imperfecta. La misericordia que había intentado mostrarle a su padre todos esos años atrás había sido incompleta, construida sobre suposiciones e información faltante. Pero seguía siendo misericordia. Y tal vez eso era suficiente. No para deshacer el daño, no para borrar el dolor, sino para darle a todos los involucrados una oportunidad de sobrevivirlo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Habrían presentado cargos contra Lisa, o la habrían dejado ir como yo lo hice?
Díganmelo en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.